Tal, muchas gracias a todos, gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder compartir algunas ideas basadas en lo que la norma nos expone, lo que la doctrina y la jurisprudencia también nos ha desarrollado, pero básicamente también en atención a lo que la experiencia, el litigio diario pues, nos ha permitido conocer. Pues entenderán claramente que no es lo mismo desarrollar e intentar aplicar lo que el Código Procesal Penal nos establece a partir del artículo 268 en adelante, a comparación o slash versus lo que suele suceder en las audiencias de requerimiento y prisión preventiva. Pues finalmente hay que recordar que el juez es quien tiene la conducción, el juez es quien tiene el deber de poder dirigir el debate de este tipo de requerimientos, más aún teniendo en consideración que las solicitudes de prisión preventiva pues constituyen las medidas coercitivas más gravosas. A ver, previo de repente a entrar a evaluar un poco lo que constituyen los requisitos o los presupuestos para la prisión preventiva, eh, quiero presentarles una suerte de antesala. Y es que ustedes saben perfectamente que el Ministerio Público es el persecutor de delito. El Ministerio Público, conforme a la norma procesal, tiene el deber de conducir el proceso penal actuando con objetividad, ya sea para poder recabar elementos de cargo o de descargo. Es un principio que es una norma, es una regla que el Ministerio Público, como defensor de la legalidad, pues siempre debe ponderar y tener en consideración. Dicho esto, este deber de objetividad se requiere durante la investigación. Pues entenderán ustedes que desde el momento en el que el Ministerio Público decide concluir la investigación preparatoria y dispone un requerimiento acusatorio, por ejemplo, o sea incluso uno de sobreseimiento, el fiscal ya pierde ese deber de parcialidad, pues tiene que decidir y tomar una postura, ya sea acusando a los imputados o ya sea en su defecto sobreseyendo y archivando el caso en concreto. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque el Ministerio Público debe guardar ese deber de objetividad durante toda la investigación. Y las medidas coercitivas se pueden solicitar también durante la investigación preliminar, perdón, durante la investigación preparatoria. Pregunta de repente, ¿se pueden pedir medidas coercitivas en la etapa intermedia? Pues sí, se pueden también pedir medidas coercitivas durante la etapa intermedia en atención a la decisión que el Ministerio Público haya decidido tomar, como por ejemplo que el Ministerio Público haya decidido formular requerimiento acusatorio. Pero dicho esto, vayamos a desarrollar entonces un poco lo que es la prisión preventiva, con disculpa del caso por también en la hora en que nos hemos conectado. El artículo 168 establece cuáles son los presupuestos, empieza a desarrollarnos las medidas coercitivas o las medidas limitativas de derechos. Recordarán que cuando el fiscal toma la decisión de formalizar la investigación preparatoria, no solamente tiene que hacer un análisis respecto a los hechos, es decir, no solamente tiene que desarrollar cuáles son los hechos sobre los cuales voy a formalizar y seguir investigando. No solamente voy a describir cuáles son los elementos de convicción que sustentan mi formalización. No solamente voy a describir la imputación clara y concreta, pues recordemos que la disposición de formalización debe contener necesariamente la individualización del imputado, debe contener los hechos que son materia de imputación, pero incluso más allá de los hechos genéricos o los hechos amplios que pueda tener la conducta que el Ministerio Público venga investigando, tiene que tener la imputación clara y concreta. Y cuando hacemos referencia a la imputación clara y concreta, nos referimos a que el Ministerio Público debe desarrollar cómo el sujeto activo en el delito, con su conducta, habría subsumido esta en algún tipo penal. Imaginemos el delito de peculado. Entonces, el fiscal tendrá que sustentar en su imputación clara y concreta que nos encontramos frente a un agente cualificado, es decir, frente a un funcionario público, pero a la vez que este funcionario público, contraviniendo sus deberes de garante, tendrá el fiscal que desarrollar cuáles son los deberes de garante infringidos, se ha apoderado para sí o para otro de caudales o efectos del Estado. Entonces, es importante que la disposición de formalización tenga ese nivel de imputación, ese nivel de desarrollo respecto a la conducta concreta que se atribuye a cada uno de los sujetos. Entenderán que la formalización podrá contener a un solo autor, podrá contener a diversos autores, coautores, cómplices, en sus modalidades distintas, en el sentido de la complicidad. Pero ¿por qué hago referencia a la disposición de formalización? Hago referencia a esto porque con la formalización se dispone la investigación, se dispone a aperturar la investigación contra determinadas personas, se describe el delito, pero también el fiscal tiene el deber de comunicar al juez de la investigación preparatoria esta decisión de formalizar la investigación preparatoria. La comunica al juez, pero la pregunta es, ¿por qué la comunica? ¿Para qué la comunica? La comunica porque el juez de investigación preparatoria, y como ustedes perfectamente lo saben, también es un juez de garantías.
Y como juez de garantías, tiene el deber de cautelar que el Ministerio Público conduzca su investigación conforme lo establece el Código Procesal Penal. Pero se requiere esta exigencia al fiscal de que comunique al juez para que el juez haga un control de legalidad respecto a los actos que la Fiscalía pueda estar haciendo y que los demás sujetos procesales también puedan acudir a este juez de garantía para que puedan solicitar la cautela o respeto a algunos de los derechos en virtud a los diversos mecanismos que el Código Procesal Penal nos permite, a los abogados defensores. Por ejemplo, control de plazo, tutela de derechos, plantear una excepción de improcedencia de acción o cualquier defensa previa que la norma nos esté facultando. Pero esta disposición de formalización también debe contener las medidas coercitivas que el fiscal va a requerir. Les pregunto yo a ustedes, ¿puede pedirse una prisión preventiva sin que se haya formalizado la investigación preparatoria? La respuesta es no. No puede pedirse la prisión preventiva antes de formalizar la investigación preparatoria, porque para el momento en que se deba requerir esa medida coercitiva, tiene que haberse ya dispuesto a la continuación de un proceso formal, de un proceso formalizado con comunicación al juez de investigación para que cautele los derechos. Distinta es la detención preliminar. No confundamos la prisión preventiva con la detención preliminar, porque la detención preliminar sí se puede dar durante la investigación preliminar, en atención a algunos presupuestos que el Código Procesal también establece. Pero a lo que quiero llegar de repente con ese extremo de la formalización. La formalización debe contener las medidas coercitivas que el Ministerio Público va a requerir. La pregunta es, con la sola formalización, presentándole al juez de investigación preparatoria, en donde digo que voy a pedir, por ejemplo, una prisión preventiva, ¿ya me tiene que convocar una audiencia de prisión preventiva? No. El fiscal tiene el deber de plantear un requerimiento, una solicitud, una pretensión distinta a la formalización, pero que obviamente está vinculada a la formalización respecto a los hechos, respecto a la imputación y respecto a los actos de investigación que se encuentren pendientes de realizar. En el caso concreto, obviamente, teniendo en consideración la calificación jurídica que se pretenderá. Entonces, la formalización de la investigación preparatoria puede contener lo siguiente. Respecto a la solicitud de medidas coercitivas, puede disponer que se requiera la prisión preventiva, puede disponer que se requiera una comparecencia con restricciones, o puede informar al juez también de que en el caso en concreto solamente se va a disponer contra esta persona una comparecencia simple. ¿Hay diferencia entre esas? Sí, hay notorias diferencias respecto al nivel de limitación de derechos que cada una trae consigo. Ustedes miran, de repente, abogado, pero también he visto que hay formalizaciones en las que se incluyen solicitudes o requerimientos de levantamiento de secretos de telecomunicaciones. Y ese abogado es una medida limitativa de derechos, claro. También es una medida limitativa de derechos, el levantamiento de secreto de las telecomunicaciones, el levantamiento de secreto bancario, entre otras, que también constituyen medidas limitativas de derechos, como por ejemplo el embargo. Pero en concreto vamos a referirnos solamente a estas tres. Obviamente, tanto el levantamiento de secreto de comunicaciones, por ejemplo, o el levantamiento de secreto bancario, o las medidas cautelares reales, que también el Código Procesal Penal regula, tienen que ser también solicitadas a través de un requerimiento escrito, un requerimiento que contenga por sí la pretensión basada en los hechos, elementos de convicción y justificando también la necesidad e idoneidad de la medida solicitada. Dicho esto, evaluemos un poco entonces las medidas coercitivas o las medidas limitativas que puede la Fiscalía pedir. Como hemos señalado, está la comparecencia simple, la comparecencia con restricciones y la prisión preventiva. Obviamente la comparecencia simple es solamente una exhortación a que el imputado participe cuando sea necesario e informarle que tiene un proceso penal seguido en su contra. La comparecencia con restricciones tiene como finalidad restringir algunos derechos y exigir el cumplimiento de otros al imputado. Obviamente tiene que ser también con un requerimiento escrito al juez de investigación preparatoria, quien previa audiencia resolverá si es que dispone de dictar o no las comparecencias con restricciones. Me parece que en este momento hay un caso relativamente sonado, que es la comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país, solicitada por el Ministerio Público contra la primera dama actualmente. Es un claro ejemplo de cómo se desarrollan ese tipo de requerimientos y cómo el juez debe resolverlos. Ustedes han podido ver de repente, aquellos que han seguido un poco los medios y las noticias de los últimos días, o al menos esta semana, que la audiencia se suspendió porque el abogado principal de la primera dama pues, no se encontraba en el país. Entiendo que ha sido una justificación razonable.
toda vez que el abogado había adjuntado unos pasajes que había comprado con mucha antelación a la programación de esta audiencia. En efecto, el imputado tiene derecho a elegir qué abogado defensor desea que lo pueda representar, pero eso está basado ya básicamente al tema del derecho de defensa. Pero lo que quiero ejemplificar con este caso en concreto es que el juez tiene que convocar a las partes y luego del debate resolverá. Entonces, ¿qué se necesita para que el fiscal pueda decir, en este caso no voy a pedir una comparecencia con restricciones, voy a pedir una prisión preventiva? Pero para eso necesitamos tener en consideración que esos requerimientos deben estar motivados de manera que se valgan por sí mismos. El Código Procesal Penal también establece que el fiscal tiene dentro de sus facultades hacer sus requerimientos o solicitudes, pero sus requerimientos deben estar debidamente motivados de tal manera que se basen por sí solos para poder justificar su pretensión y no tengan que recurrir a otros documentos distintos que sirvan de complemento u otros precedentes o resoluciones judiciales de otros casos que les sirvan para motivar este caso en concreto. O sea, el requerimiento tiene que estar adecuadamente motivado. Y de repente la pregunta es, ¿qué se necesita para formalizar la investigación preparatoria y qué se necesita, por ejemplo, para dictar una prisión preventiva? Y acá tenemos que recurrir a los niveles de sospecha, que también ya la jurisprudencia nos ha desarrollado de manera clara, y precisamente esto en atención a casos de crimen organizado. Si yo quiero, como fiscal, por ejemplo, recibo una noticia criminis y decido iniciar investigación preliminar, ¿qué necesito? ¿Acaso necesito graves y fundados elementos de convicción? ¿Acaso necesito pruebas contundentes que vinculen, o elementos de convicción contundentes que vinculen al sujeto activo respecto a la conducta cometida con el sujeto pasivo? No requiero eso. La norma nos ha señalado, la jurisprudencia nos ha señalado que para poder sustentar e impulsar una investigación preliminar, necesito solamente una sospecha inicial simple. Y ustedes miran, abogado, ¿pero qué es la sospecha inicial simple? Si finalmente yo he escuchado que me han hablado de sospecha fuerte, me han hablado de certeza, me han hablado de sospecha suficiente, pero ¿qué es la sospecha inicial simple? La sospecha inicial simple es la comunicación de un hecho delictivo que conforme a la imputación, conforme a la descripción de hechos, razonablemente pueda sostenerse que sí pudiera haberse cometido, sin necesidad, hasta este estadio procesal, de que tenga yo la necesidad de corroborar con prueba idónea que se cometió. ¿Por qué? Porque la diligencia preliminares o la investigación preliminar tiene como finalidad precisamente recabar los actos de investigación urgentes y necesarios que permitan al Ministerio Público asegurar los elementos para su investigación fiscal. Entonces, es lo único que se requiere. Muchas veces he visto audiencias, he visto colegas que han, a nivel preliminar, hecho solicitudes al Ministerio Público en las cuales requerían que a nivel de investigación preliminar se requiera la imputación concreta respecto a sus patrocinados. Incluso quien habla en algún momento tenía la oportunidad también de pertenecer a la familia del Ministerio Público y recibí varios documentos en los cuales a nivel preliminar algunos abogados me decían, señor fiscal, por favor, usted me imputa peculado, dígame cuál es la imputación concreta en contra de mi patrocinado, por ejemplo. Entonces, lo que yo hacía en concreto era decir, nos encontramos aún en diligencias preliminares, la imputación concreta no se requiere a ese nivel procesal, lo que sí requiero yo es informar cuáles son los hechos genéricos mínimamente que se están y que yo estoy investigando, por ejemplo, como fiscal, y respecto a cuál pudiera ser la participación de su patrocinado en atención al deber funcional que pudiera haber tenido. Eso en caso de corrupción de funcionarios. Entonces, solamente requiero un nivel de sospecha inicial simple para disponer investigación preliminar. Estos niveles de sospecha van a ir incrementándose en su intensidad conforme el Ministerio Público decida avanzar el proceso penal. Y es que, si es que yo quiero formalizar la investigación preparatoria, y ustedes ya entenderán, bueno, estoy seguro que ustedes me entienden claramente la línea temporal procesal, es decir, investigación preliminar, investigación preparatoria, conclusión de la investigación preparatoria, etapa intermedia, que se divide en acusación o sobreseimiento, audiencia y control, y luego se emite el auto de sobreseimiento o el auto de enjuiciamiento y posteriormente el juzgamiento. Entonces, yo estoy seguro que me siguen en esa línea temporal procesal, así que intentaré continuar un poco más. Pero cuando hablamos de formalización de la investigación preparatoria, aquí sí se requiere algo diferente, porque requiere el Ministerio Público motivar una sospecha reveladora. Y ustedes me dirán, abogado, pero ¿cómo el fiscal debe fundamentar una sospecha reveladora? Básicamente lo que tiene que hacer el Ministerio Público en este caso, y aquí voy a empezar ya a detenerme, porque aquí corresponde ya el tema de la prisión preventiva. No voy a desarrollar mucho lo que constituye la sospecha fuerte
no, perdón, la certeza ni la sospecha suficiente que se requiere para una acusación y la certeza para una sentencia. Solamente vamos a abordar la sospecha fuerte y vamos a abordar la sospecha reveladora que se requiere para la formalización de la investigación preparatoria. Entonces, dicho esto, la sospecha reveladora debe motivarse en los hechos, en la individualización del imputado, debe motivarse en los elementos que el Ministerio Público haya podido recabar durante la investigación preliminar. O, si es que hay un proceso inmediato, pues también deberá motivarlo de esa manera. Pero finalmente, lo más importante en la formalización, como le señalé hace un momento, es la imputación. La imputación debe ser clara y concreta de tal manera que por sí sirva de sustento al Ministerio Público para motivar la prosecución del delito, la prosecución de la investigación del delito, y que sea suficiente también para las defensas para que puedan plantear estrategia de defensa y puedan buscar rebatir los hechos imputados y ofrecer pruebas de descargo. Pero aquí hay algo más. Y aquí acá viene una diferencia, ¿no? Hay dos extremos, o hablamos básicamente siempre de dos términos. Hablamos de elementos de convicción y de pruebas. Y a veces la sociedad civil, los ciudadanos de a pie confunden o nos hablan que los elementos de convicción es lo mismo que prueba, o hablan solamente de pruebas y no de elementos de convicción, cuando aún nos encontramos en investigación preliminar o investigación preparatoria. Pero aquí viene justamente la justificación. ¿Por qué le decimos elementos de convicción? Porque al final, sin despreciar o sin desconocer que los elementos de convicción en la etapa intermedia o durante la investigación preparatoria, en algunos presupuestos como la prueba preconstituida, se convierte el elemento de convicción en prueba. Se convierte en prueba cuando el juez así lo autoriza, cuando el juez así lo dispone, cuando el juez así lo resuelve y convierte ese elemento de convicción en prueba posteriormente a pretensión o a solicitud del Ministerio Público o de algunas partes procesales, obviamente siempre garantizando que este sea pertinente, conducente y útil para los fines del proceso. Pero dicho esto, el fiscal, al momento de motivar su requerimiento de formalización, su solicitud o su disposición fiscal de formalización de la investigación preparatoria, deberá motivar su decisión justamente en esos elementos de convicción. Por ejemplo, declaración del testigo A, declaración del testigo B, documento C, D y E, por ejemplo. Estos documentos sirven, como su propia palabra lo dice, para generar convicción, para generar una posición intelectual en el fiscal y que esta posición intelectual sea reflejada en la decisión que va a tomar finalmente. Si yo tengo que A y B me dicen que la persona de Juan Pérez cometió el delito, pues yo sustentaré mi decisión en este elemento de convicción, en este elemento que me genera a mí la sensación, la idea, la posibilidad de que se haya cometido el delito por parte de ese sujeto activo. Entonces, esos son los elementos de convicción. Acabado esto, y no olvidar siempre el nivel de importancia que nos requiere la imputación concreta, el Ministerio Público debe motivar su requerimiento de prisión preventiva. Entonces, yo solamente tengo que tener para la formalización una sospecha reveladora, es decir, que tenga elementos de convicción que me digan que sí se cometió un delito, que sí hay un resultado lesivo, pero que yo debo investigar qué persona generó y ocasionó el resultado lesivo. Tengo que desarrollar la culpabilidad. Y la culpabilidad entenderán ustedes que no solamente está basada o no solamente radica en el resultado, sino también conocer si es que la conducta realizada por el autor o por los coautores, por ejemplo, en ayuda, por ejemplo, de algún cómplice, cumple también con estos elementos del tipo penal, con todos los elementos del tipo penal, porque recordarán que no solamente basta el elemento objetivo, sino también el juez y el fiscal deben ponderar el elemento subjetivo. Y cuando hablamos del elemento subjetivo, pues nos referimos precisamente al dolo o la culpa. Existen delitos que son manifiestamente dolosos y hay delitos en los que también cabe la culpa. Pero si la conducta finalmente no ha sido realizada de manera dolosa, por ejemplo, este elemento subjetivo pues también resulta relevante para saber si es que en efecto se cometió o no se cometió el delito. Pero ya, si eso es lo que necesito para la sospecha reveladora, que solamente formalizar la investigación preparatoria y seguir investigando, ¿qué necesito para poder requerir una prisión preventiva? Y ojo, que ese es el primer análisis que tiene que hacer el Ministerio Público, no el juez, porque el juez hasta este momento todavía no conoce que el Ministerio Público va a solicitar o va a requerir una prisión preventiva, una medida limitativa de derecho de esa naturaleza. Lo que finalmente el fiscal tiene que hacer es sustentar que en este caso en concreto existe una sospecha fuerte, y la sospecha fuerte tiene como centro justificar en base a los elementos de convicción de que la persona imputada, el sujeto activo del delito, el imputado,
y, por ejemplo, sea el autor o los cómplices han cumplido o tengo pruebas o evidencias o indicios o elementos de convicción que acreditan que esa persona cometió el hecho imputado, que se han satisfecho también el elemento subjetivo, sea a nivel de título de dolo o título de culpa, y obviamente basado esto en elementos de convicción. De tal manera que el juez tenga esa sospecha fuerte que pueda yo generar al juez casi la certeza, ojo, no llegando a nivel de certeza, porque no tendría sentido si no requería una medida cautelar provisional como la prisión preventiva, si yo tengo certeza. Si el fiscal tiene certeza, lo que tiene que hacer es de repente regularse o acudir a otro procedimiento como una acusación directa, un proceso inmediato, entre otras posibilidades, de tal manera que pueda acabar o culminar rápidamente el proceso. Pero si aún tengo acto de investigación por realizar, pero a este nivel yo ya tengo una sospecha fuerte que esta persona cometió el delito, pues definitivamente el fiscal tendrá facultado de expedito solicitar la medida coercitiva de prisión preventiva. Entonces, volvemos entonces ahora un poco lo que es la prisión preventiva. Cuando hablamos de prisión preventiva, definitivamente lo primero que se nos viene a la mente es el artículo 368 del Código de Proceso Penal. Y el artículo 368 nos dice que para que el fiscal pueda solicitar la prisión preventiva, tiene que concurrir 3 presupuestos de manera copulativa. Es decir, que esos 3 presupuestos se tengan que dar en la realidad y que si alguno de estos faltare, pues definitivamente la prisión preventiva no correspondería y deberá declararse infundada o improcedente dependiendo de la naturaleza y la forma en cómo se haya pedido la misma. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Y eso lo sabemos, creo, ya todos, porque es un conocimiento bastante básico. Se requieren que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito y que estos elementos de convicción y que este delito vincula al imputado como autor o partícipe de la misma. Es decir, lo que nos dice el primer presupuesto es, oye, fiscal, si quieres pedir una prisión preventiva, tráeme elementos de convicción. Pero ojo, no solamente debemos basar en elementos de convicción. Yo, fiscal, no te estoy pidiendo solamente el elemento de convicción, porque me puedes traer como elemento de convicción la denuncia, el parte policial, me puedes traer un par de fotitos por ahí, me puedes traer de repente una declaración jurada, X documentos. Pero yo como juez no exijo al fiscal elementos de convicción, sino que la norma procesal te exige un nivel que deben alcanzar esos elementos de convicción. ¿Y cuál es ese nivel? El nivel de fundados y graves. Ustedes miran, abogado, pero cuando dice nivel fundados y graves, no es lo mismo. Finalmente yo tengo un elemento de convicción, tengo la denuncia es mucho grave. La denuncia refleja la conducta delictiva, por ejemplo, y debe ser considerado como un fundado y grave elemento de convicción. No. Los fundados y graves elementos de convicción son aquellos elementos, aquellos indicios que de manera concreta reflejan la forma en cómo se habría cometido el hecho punible. Por ejemplo, ¿cuál puede constituir un fundado y grave elemento de convicción? Imaginemos un accidente de tránsito en el que yo atribuya al sujeto activo haber estado conduciendo a una excesiva velocidad. Ustedes me dirán, bueno, sí, eso ocurre de manera diaria. En esos casos, ¿cuál puede ser un fundado y grave elemento de convicción? Les pongo una idea. Para este caso, por ejemplo, puede ser un video. Y hay muchas calles en la provincia de Huaura, en Barranca, en Huaral, en Lima, en los diversos distritos de Lima. Hay diversas calles que tienen cámara de seguridad. Y les pregunto yo, si yo consigo como fiscal esa cámara de seguridad y veo en efecto en el reflejo, en las imágenes, que el auto se desplazaba a una velocidad que superaba la permitida por ley, ¿será ese un fundado y grave elemento de convicción? Sí. Ese es un fundado y grave elemento de convicción porque refleja el momento en cómo se habrían desarrollado los hechos que son materia de imputación. Ahora, imaginemos, sigamos en el mismo caso, que sea un accidente de tránsito con un desenlace de muerte, pero que a la vez atribuya que el conductor se encontraba en estado de ebriedad. ¿Cuál será otro fundado y grave elemento de convicción para poder sustentar esta medida limitativa de derechos? El dosaje etílico. Claro, el dosaje etílico es un elemento fundado y grave. ¿Por qué? Porque justifica y acredita, sin margen o con un mínimo margen de error, de que la persona se encontraba en estado de ebriedad. Pero que no solamente se encontraba en estado de ebriedad, porque ojo que en el tema del dosaje etílico existen dos fórmulas o existen dos tipos de evaluación. Existe una evaluación, una fórmula que realiza o que determina cualitativamente y otra
qué desarrollo refleja este resultado a título a nivel de cuantitativo. Cualitativo, cuantitativo. Cuando hablamos de cualitativo, hablamos de, oye, ¿estaba o no estaba borracho? Sí, cualitativamente sí. Aquí la máquina nos dice que sí está en esta ebriedad. Pero no solamente basta eso, porque el Código de Procesal Penal también exige un límite, superar un límite permitido para que se pueda considerar que esta persona se encontraba en estado etílico y que habría superado el límite permitido. Entonces, ahí viene la segunda evaluación, que es la cuantitativa. Entonces, estos dos resultados podrán servir como elemento de convicción. ¿Por qué? Porque resultan ser fundados, es decir, fundados ¿por qué? Buscan dar a conocer el hecho, cómo se habría desarrollado el hecho, y graves porque finalmente terminan denotando la gravedad, la, 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 el límite del accionar del imputado versus las normas que regulan la conducta social, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando nos pide que tengamos fundados y graves elementos de convicción. He tenido yo audiencias, por ejemplo, en prisión preventiva, en la que hemos evaluado un promedio de 300 elementos de convicción, 400 elementos de convicción. Eso básicamente, o eso de manera más notoria, cuando hablamos de casos de delitos de corrupción de funcionarios. Son los casos de repente en los que más voluminosidad se advierte, pero no todos los documentos, no los 400 elementos de convicción, pues constituyen todos ellos ser graves y fundados. Hay que tener en consideración de que solamente el juez tomará en consideración aquellos que permitan vincular al sujeto activo con el hecho punible. Solamente eso. El juez puede apartarse de otros elementos de convicción que finalmente no terminen generando certeza o que sean periféricos pero que no vinculen al imputado. El juez tiene el deber de motivar su decisión estableciendo la imputación y esa imputación versus los fundados y graves elementos de convicción que el fiscal le vaya a presentar. Si no existe correspondencia entre estos y tenemos un grave fundado elemento de convicción, pero que este no vincula al imputado, pues definitivamente para este imputado no le servirá a título de fundado y grave y consecuentemente no constituirá este primer presupuesto. Entonces, ahora me preguntarán, ¿no? Pero profesor, ¿qué pasa si finalmente la pena que se le va a imponer es mayor a 4 años? Imaginemos un caso de colusión agravada. La pena es mucho mayor a 4 años, así que cumple el segundo presupuesto. ¿Y qué pasa si el imputado siempre ha obstaculizado la investigación, no tiene familia, no tiene trabajo y se puede fugar? Oye, pero tiene una pena mayor a 4 años y finalmente hay un notorio peligro procesal. Pero el juez dice que no hay graves y fundados elementos de convicción. Pero lo demás sí es riesgoso. O sea, tener libertad, darle libertad es riesgoso. Sí, pero en las normas no se establece que para la prisión preventiva tienen que concurrir de manera copulativa, de manera conjunta, estos tres presupuestos. Si alguno de estos presupuestos faltare, pues definitivamente no podría ampararse un requerimiento de prisión preventiva. Es más, he visto la gran mayoría de los jueces evalúa los elementos de convicción, evalúa los presupuestos. E imaginemos que no cumplió el primer presupuesto, ya no evalúa los demás presupuestos. ¿Por qué? Porque finalmente ya no concurre uno de ellos, pues definitivamente la prisión preventiva no va a proceder. Bien, el segundo presupuesto y como lo decía, ¿no? Estos elementos de convicción necesariamente tienen que vincular al imputado. Si no lo vincula, pues más allá de que pueda ser fundado y grave respecto a otro, no será fundado y grave respecto a la persona que yo, por ejemplo, pueda defender. Imaginemos que los elementos de convicción vinculen a Juan y a Pablo, pero a Jorge no lo vinculan, pues más allá de que el hecho sea gravoso, más allá de que las pruebas sean contundentes en contra de los demás, si a Jorge no lo vinculan, pues Jorge tendrá que salir en libertad. Eso no exime, eso no limita de que finalmente a Jorge le puedan dictar otras medidas menos gravosas, como por ejemplo la comparecencia con restricciones. El juez puede disponer en la misma audiencia, en el mismo auto, en la misma resolución, perdón, otras reglas de conducta, incluso hasta una caución. Sigamos. También nos exige la norma procesal que la pena a imponerse sea mayor a 4 años. Y en efecto, no tiene una justificación. No podemos criminalizar todas las conductas, no podemos limitar derechos por todas las conductas. Por ejemplo, si yo sé que es un hecho leve, que es una conducta leve, un delito, por ejemplo, imaginemos, a ver, si no me equivoco, el delito de uso de documento privado falso, me parece que tiene una pena que tiene como extremo mínimo menos a 4 años. Si el extremo mínimo es menor a 4 años, pues definitivamente no necesariamente el imputado va a tener una pena privativa de libertad efectiva. Entonces, si es un delito que no necesariamente va a tener una pena privativa de libertad efectiva, pues definitivamente no corresponderá a que se pueda dictar una prisión preventiva. Es por eso que el juez también pondera eso, la pena. Hay otro tema también importante a tomar en consideración. No solamente es que el fiscal diga
este delito en concreto tiene una pena conminada de 2 a 6 años, por ejemplo. Pero la pregunta es, ¿solamente debo decirle eso al juez? ¿Debo decirle solamente dime cuál es la pena conminada? Y estoy seguro que me entienden. Cuando hablo de pena conminada, hablo del margen punitivo que el tipo penal me establece. Por ejemplo, si hablamos, vayamos por ejemplo al artículo 399 del Código Penal, que habla de negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo. El artículo 399 tiene como pena conminada en el delito de negociación incompatible, dice el funcionario ciudadano público que indebidamente, en forma directa o indirecta o por actos simulados, se interese en provecho propio o de tercero por cualquier contrato o operación en la que interviene por razón de cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años e inhabilitación conforme al artículo tal. Entonces ustedes miran, ¿pero cuál es la pena combinada? La pena combinada es esta, la pena que te establece el código penal. Y en este caso, por ejemplo, en el caso de negociación incompatible, ¿cuál es la pena combinada? La pena combinada es no será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años. Entonces, la pena combinada es de 4 a 6 años en el delito de negociación incompatible. Y quiero que me entiendan esto, porque no solamente basta en el requerimiento de prisión preventiva para satisfacer este segundo presupuesto, decirle al juez, oye, señor juez, le imputo negociación incompatible, artículo 399, y el código dice que es de 3 a 6 años. No es eso. Cuando el Código Procesal Penal nos dice, como requisito en el artículo 268, que la sanción a imponerse sea superior a 4 años de pena privativa de libertad, el fiscal no puede solamente trasladar al juez la pena combinada, porque finalmente ya se le está diciendo en el delito al momento de la imputación. Le imputo negociación incompatible, por ejemplo. Lo que el fiscal tiene que hacer es motivar por qué a esta persona en concreta se le va a dar una pena superior a los 4 años. Porque incluso en este caso en concreto, negociación incompatible, no necesariamente la pena va a ser efectiva. Ustedes están viendo que es de 3 a 6 años. Entonces, lo que el fiscal tiene que hacer es aplicar el sistema de tercios y decirle al juez cuál es la pena concreta que espera de este caso en concreto. Tenemos dos conceptos, pena combinada y pena concreta. La pena combinada es la que el Código Penal nos establece, la pena que se regula en el Código Penal, en el tipo penal concreto para cada uno de los delitos, y la pena concreta es aquella que finalmente se requiere de forma puntual. El fiscal puede pedir una pena concreta, pero finalmente la persona facultada a validarla o aceptarla o aplicar la pena concreta, pues es el juez al momento de emitir la sentencia, ya sea en intervención anticipada, conclusión anticipada de juicio o cualquier otra de las modalidades que el Código Procesal Penal nos regula. Entonces hay que tener en cuenta esa diferencia. Y justamente para abordar y terminar de cerrar este tema, en muchos de los casos los fiscales también pueden aplicar el concurso. Estoy seguro que ustedes recuerdan perfectamente la diferencia entre concurso real y concurso ideal. Entonces, lo que los fiscales suelen hacer es aplicar este tema del concurso, es decir, oye, no, juez, aquí hay concurso real, por ejemplo, y como hay concurso real y le imputo al señor negociación incompatible, le imputo también falsedad ideológica y también le imputo, imaginemos, uso de documento privado falso. Entonces, le imputo 3 delitos, pero los ha hecho de manera independiente cada una de esas conductas, así que yo le atribuyo concurso real. Ojo que no digo que sea así, les traslado lo que en algún momento he escuchado a algunos fiscales. Por ejemplo, tengo un caso ahora bueno, es un distrito judicial de la Selva. A ver, dice, doctor, si el inculpado participó en un accidente de tránsito y se le procesa por lesiones culposas y la investigación notan que el brevete es falso, claro, son 2 delitos, exactamente, es un buen ejemplo. Gracias, Carlos Torres. Dice, si el inculpado participó en un accidente de tránsito y se le procesa por lesiones culposas, claro, la acción culposa es la conducta principal. Y en la investigación notan que el brevete es falso, fabricación documentaria, estos 2 delitos concurren en un concurso. Claro, si yo pero ojo que también hay que tener en cuenta los presupuestos para falsificación de documentos, porque puede haber tenido un documento, pero de repente no necesariamente al lado del uso. Pero poniendo en ese caso concreto, dice, por una prisión preventiva va que ambos superan 4 años. Claro, es que el fiscal tiene que decirle al juez, no la pena conminada, porque la pena conminada no es respecto a lo que el juez va a resolver. Lo que el juez va a resolver y evaluar es, fiscal, tú me traes este caso. Para ti, fiscal, hay concurso real. Me dices que hay lesiones culposas a consecuencia de un accidente de tránsito, pero también me estás encontrando falsificación documentaria. Entonces, yo fiscal le digo, señor juez, hay dos delitos cometidos. Le hemos advertido del delito y le hemos formalizado por estos 2 delitos. Y estos 2 delitos en concurso real se suman y la pena concreta que se estima contra el imputado es superior a los 4 años.
Y es un claro ejemplo, gracias por el ejemplo. Entonces, este es un claro ejemplo en el cual se van a sumar las penas y el fiscal, en atención a la ponderación, aplicando obviamente el sistema de tercios de penas, va a justificar el juez, señor juez, esa es la pena concreta que yo espero en este caso concreto. Yo espero, no espero, por ejemplo, con 2 años, no espero 3 años, yo espero aquí que en este caso concreto se apliquen 6 años de pena de libertad. El abogado de repente se defenderá y dirá, no, pero acá no hay concurso real por esto, porque el delito de falsedad de documento requiere tal condición, o podrá decir el abogado defensor, sí, pero yo lo quiero someter a una conclusión anticipada de juicio, una intervención anticipada, confesión sincera, entre otras cosas que van a bajar la pena. Entonces, ese es el debate que se debe fomentar en ese extremo, de tal manera que el juez pueda evaluar y pueda ponderar si es que en ese caso en concreto, en efecto, voy yo a aplicar una pena mayor a 4 años. Por eso es que es importante también tener en cuenta el segundo requisito de la prisión preventiva. Hay casos en los que en efecto no se puede hacer mucho. Por ejemplo, he tenido casos yo en los que atribuían colusión agravada. Entonces, obviamente la colusión agravada en su extremo mínimo es mayor a 4 años. Entonces, a veces hay cuestiones como estas en las que poco se puede debatir respecto a la pena. Pero hay casos, como por ejemplo, como este que nos ha planteado el colega o el amigo, en el que sí podríamos debatir el tema de la pena concreta, que sea esta mayor a 4 años de pena privativa de libertad. El tercer presupuesto. De repente, para cerrar algunas ideas ya, me disculpo por haber entrado tarde, entiendo también que los organizadores han tenido una pequeña dificultad, pero la idea es tratar de compartir algunas ideas y de avanzar. Bien, dicho esto, vayamos al tercer presupuesto. El tercer presupuesto, bueno, ya la jurisprudencia nos ha desarrollado, nos ha dicho que tenemos que evaluarlo en dos vertientes muy notadas, ¿no? Dice que el imputado, en razón de sus antecedentes u otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia, peligro de fuga, u obstaculizarle a la evaluación de la verdad, peligro de obstaculización. Entonces, el fiscal acá he visto, sí, al menos en Guaure he visto que se motiva de manera adecuada esto por parte del fiscal, no solamente decir de manera genérica, el señor se va a fugar y el señor va a obstaculizar. A ver, yo pregunto, si yo digo que Jorge Conde se va a fugar y va a obstaculizar, pero no justifico por qué pienso eso de Jorge Conde, ¿será suficiente para dictar una medida coercitiva? La respuesta es no. No basta que yo diga, oye juez, por si acaso el señor Jorge Conde es abogado litigante. Es abogado litigante y no tiene un trabajo conocido, porque no sé si es que de repente tiene casos que defender, no sé si de repente tiene clientes, de repente no tiene clientes, y de repente y como no tiene un trabajo conocido, no gana un sueldo del Estado, pues el señor se va a fugar. Y además, como es abogado, conoce de leyes, así que sabe cómo obstaculizar. Y como sabe cómo obstaculizar el proceso penal, hay peligro por estar, por si acaso, contra Jorge Conde, que es abogado. ¿Ese es un concepto, es una motivación adecuada para un requerimiento de prisión preventiva? No, la respuesta es no. Y ojo, de repente el ejemplo que yo les doy puede ser un ejemplo muy descabellado. Ustedes me podrán decir, abogado, pero ¿qué fiscal va a pedir eso? ¿No? Sí, ha pasado. He visto casos en los que hay fiscales que han justificado que que abogado X es un abogado litigante, que no tiene trabajo conocido, que no recibe un ingreso del Estado, y que como es abogado inclusive sabe cómo obstaculizar, sabe cómo defenderse y cómo poner trabas en el proceso. Francamente es un argumento absurdo, discrepo muy respetuosamente esa posición, pero cuando el Código Procesal Penal nos habla de los requerimientos, nos dice que esos requerimientos tienen que estar debidamente motivados. Y la motivación no solamente decir, pido esto por esto, y ese es el artículo del Código Procesal Penal, no, sino que tengo que exponer las razones que justifican mi pedido. Y en este caso, si yo le digo al juez, señor juez, en este caso en concreto existe peligro de fuga. ¿Por qué existe peligro de fuga? Y el fiscal tendrá que motivar en qué elementos de convicción razonablemente estima que hay fuga. Por ejemplo, yo como fiscal, ¿qué diría? Señor juez, hemos hecho una evaluación de registros públicos, por ejemplo, y hemos advertido que el señor Jorge Conde no tiene bienes muebles, es decir, no le conocemos una casa. Además, otro elemento de convicción puede ser, señor juez, hemos hecho una constatación fiscal en la cual hemos ido a la dirección que nos dio el imputado y hemos advertido que la dirección que el imputado nos ha dado no existe. ¿Qué otro elemento de convicción puedo tener para quitar el peligro de fuga? Señor juez, además, no tenemos información de que el imputado tenga carga familiar. Es decir, no tiene hijos, no es casado, es una persona soltera y en cualquier momento tiene la posibilidad de poder fugar. Entonces, ustedes me dirán, abogado, pero eso es grave, o sea, que no tenga familia es grave. En efecto, en general no puede ser grave, pero la suma de estos indicios, la suma de estas conductas, que no encuentro su casa,
que no tiene bienes muebles que acrediten un lugar donde pueda radicar, que no tenga contrato de arrendamiento, que el domicilio que me dijo donde vivía no vive, que no tiene carga familiar que garantice o que al mínimamente me haga pensar y sostener que tiene una carga familiar, tiene hijos y no se va a fugar. Es decir, si no tengo esto, definitivamente el fiscal tiene aquí cómo probar razonablemente la posibilidad de fuga. Obviamente, eso aunado a que de repente el señor no haya sido ubicable, entre otras cosas. Y podrá en este extremo ampararse de repente esa retención, ¿no? Pero ¿qué pasa si por el contrario el señor tiene una casa conocida? Imaginemos, a ver, imaginemos el caso de Jorge Conde. Tiene una casa, la casa está en registros públicos, es casado, tiene 2 hijos, es abogado, sí, se le conoce de trabajo, es abogado y bueno, él adjuntó sus apersonamientos, por ejemplo, de 5 casos sus apersonamientos. Además, el señor Jorge Conde le hemos hecho una constatación fiscal y sí, ahí justo lo encontramos en su domicilio. Y además, como somos fiscales y somos muy acuosos, hemos hecho también una constatación fiscal a su estudio jurídico de abogado, para decir que en efecto tiene un estudio jurídico. Y sí, está su estudio jurídico. Si el fiscal advierte todo eso, ¿existirá razonablemente que el señor pueda fugar? A ver, imaginemos, ¿no? También tenemos el levantamiento de sujeto bancario y el señor Jorge Conde pues sí reporta ingresos que son dentro del marco normal, es decir, reporta 2.000 soles mensuales, por ejemplo. Entonces, todos esos elementos, todos esos referentes sirven para determinar si es que en efecto existe razonablemente un peligro de fuga o no existe un peligro de fuga. Y se los hablo y se los comento de repente en base a la experiencia de algunos casos que he podido ver de prisiones preventivas. Mira, básicamente las prisiones preventivas en las que quien ha participado están vinculadas a delitos de corrupción de funcionarios, pues finalmente es el rubro en el que de repente más me desenvuelvo, eh, viendo delitos contra la administración pública. Entonces, estos argumentos pues pueden razonablemente rebatir que no existe un peligro de fuga. Pero, ojo, que la norma no solamente nos habla de peligro de fuga, también nos habla del peligro de obstaculización. Y la pregunta es, a ver, ¿cómo el fiscal puede determinar, cómo el fiscal puede saber si es que en efecto hay peligro de obstaculización? El fiscal puede también ver la conducta procesal de los imputados. Y aquí es algo que yo francamente sí aconsejo evaluar con mucha prudencia. Ustedes pueden ver muchos casos mediáticos. Yo respeto el trabajo de mis colegas, conozco a muchos colegas que ven actualmente algunos casos emblemáticos, casos importantes, pero también estos casos emblemáticos, esos casos importantes te permiten ver cómo se va desarrollando la investigación. Imaginemos, pongámonos el caso del actual presidente de la República. La fiscalía va a hacer un allanamiento, por ejemplo. No, imaginemos el caso de la sobrina. La sobrina que uno está vinculada al presidente de la República. Va a hacer un allanamiento o va a hacer una detención preliminar y aparte tiene autorización para hacer el allanamiento y verificar si está en ese lugar y realizar algunas cosas. ¿Y qué pasa si, pum, no le dejan pasar? 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. No dejan ingresar al Ministerio Público. ¿Cómo se puede considerar esa conducta? ¿De colaboración o de obstaculización? Podrán decir, no, pero es la casa del presidente, no pueden ingresar, entre otras razones. Francamente, lo que quien le habla de repente hubiese sugerido es, ok, llegaron, que pasen. Más allá de la legalidad que se pueda controlar, lo importante es que no se le pueda, y le hablo ya aquí a título de abogado defensor, le hablo como abogado defensor en diversos casos que he podido tener también contra la administración pública en los que autoridades se encuentran involucradas. No se puede generar o no se puede de repente, los abogados defensores no nos podemos dar el lujo de generar situaciones que el Ministerio Público pueda capitalizar como actos de obstaculización. Por ejemplo, si llegó a la Municipalidad Provincial de Barranca, por ejemplo, abogado, ha llegado el fiscal a la municipalidad y quiere entrar a tal oficina. Alcalde, que entre. Doctor, por motivo de autorización, alcalde, que entre. Al margen de la legalidad o no del acto, la legalidad del acto yo la puedo como abogado cuestionar en el momento, llevando a cabo la diligencia o posteriormente a través de una tutela de derechos o por un pedido de nulidad. Yo puedo cuestionar ahí la legalidad del acto, pero lo que no me puedo dar el lujo es, de lo que no me puedo dar el lujo es de poder decirle al fiscal, no entres. Porque si yo le digo al fiscal, no entres, el fiscal consignará en el acta el funcionario tal se negó a permitir el ingreso a la entidad pública. Y eso, esa acta, esa línea, ese referente, el fiscal lo va a utilizar como un acto de obstaculización.
Es por eso que siempre a quienes tengo la oportunidad de defender, recomiendo la colaboración. ¿Cuál puede ser otro acto de obstaculización? Oye, el fiscal oficia a la municipalidad y le pide, quiero que en el plazo de 3 días me remitas esta información. Pasa un día, pasa 2 días, 3 días, 4 días, 5, 10, 15, 20 días y no le doy la información al fiscal. Entonces el fiscal, ese acto, esa negligencia, podrá también tomarlo en consideración como un acto de obstaculización. ¿Cuál es otro acto de obstaculización? Que, por ejemplo, yo cito al imputado, lo cito una vez, lo cito 2 veces, 3 veces, no va. Ordeno su conducción compulsiva, no lo encuentran. Eso también puede constituir también otro acto de obstaculización. E incluso, no solamente un acto de obstaculización, sino que el fiscal también podría jalarlo para mostrar de que existe la posibilidad de que esta persona también pueda fugar y eludir la investigación penal y el procedimiento como tal. Entonces, estas circunstancias deben ser ponderadas por el Ministerio Público, deben ser ponderadas por los abogados defensores también, quienes deben actuar con objetividad, y también por el juez de la investigación preparatoria. Obviamente, también se tiene que evaluar la necesidad. Es decir, ¿por qué esta conducta, esta prisión preventiva es necesaria para el proceso? ¿Por qué no? Y también tengo que ver la necesidad, la idoneidad. ¿Y por qué otra medida no es idónea? Es decir, ¿por qué la prisión preventiva y no con la convalecencia con restricciones? ¿Cuál es el riesgo por el cual yo deba tener al imputado encarcelado y no permitir que, como regla, deba asumir su proceso en libertad? Entonces, esos presupuestos deben ser evaluados y el resultado de la evaluación de los presupuestos me justificarán a mí la necesidad y me justificarán también la idoneidad de la medida. Si la medida es necesaria y si la medida es idónea. Y esta justificación de necesidad e idoneidad la podré obtener como conclusión o como resultado de los presupuestos antes establecidos. Otro argumento también, otro requisito que si bien es cierto no está en el Código de Procesal Penal de manera literal, pero que la jurisprudencia también nos ha desarrollado, es determinar cuál es el plazo de la prisión preventiva. La prisión preventiva puede tener un plazo de duración de 9 meses, como ustedes bien lo saben, pero también existen casos en los que, por caso de criminalidad organizada, también la prisión preventiva puede ser 36 meses, si la memoria no me falla. La pregunta es, ¿cómo determinamos el plazo? ¿Cómo el juez debe decir, sí, te doy 9 meses, o no, te doy 5, te doy 4, te doy 2? O en caso de crimen, por ejemplo, ¿por qué te tengo que dar 36 meses? ¿Por qué no solamente te doy 20 o 12? Aquí entra a tallar mucho también el tema de la necesidad, de la discrecionalidad también con la que el fiscal deba actuar. Permíteme un segundo. Bien, el plazo. Dependiendo de la naturaleza y la complejidad del caso, el fiscal debe sustentar el tiempo que pida la prisión, que deba estimarse la prisión preventiva. ¿Qué debe hacer el fiscal? Justificar los actos de investigación que tenga pendiente de realizar y que requieran necesariamente la presencia del imputado. Si yo digo, necesito al imputado con prisión preventiva para poder recabar su declaración como imputado, ¿justificar 9 meses? No, no justifica 9 meses. O sea, yo traigo al imputado, además, ya lo detuve, probamos su declaración, listo, cumplí con el objetivo. Pero si yo digo, necesito al imputado porque tengo que recabar su declaración. Necesito al imputado porque necesito programar una prueba biológica, por ejemplo, ADN, entre otras pruebas. O necesito al imputado porque necesito hacer pruebas fonéticas o porque necesito hacer pruebas periciales que requieran necesariamente su presencia. Ahí yo puedo justificar por qué debo tener al imputado encarcelado. Y lo otro es, pero debo también hacer estos otros actos de investigación que me van a tomar tanto tiempo. Imaginemos, debo pedir, señor juez, levantamiento de secreto bancario, levantamiento de secreto de telecomunicaciones, y la experiencia nos dice que esas entidades, tanto de comunicaciones como bancarias, demoran la información y finalmente no la voy a obtener una semana o un mes. Y yo requiero ese plazo para poder obtener y asegurar la presencia del imputado al proceso. Y ojo, la prisión preventiva no solamente es para la investigación preparatoria. El plazo de prisión preventiva que estima el juez es para el proceso, para todo el proceso, que incluye esto: investigación preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento. El fiscal puede pedir la prórroga de la prisión preventiva. Sí, el fiscal puede pedir la prórroga, pero son otros presupuestos. Entonces, esos son básicamente los requisitos o lo que me gustaría haber compartido con ustedes para ver el tema de la prisión preventiva. Hay un último punto, antes que se me vaya. También existe ese llamado poder de los comunicadores. Tiene un nombre exacto, no recuerdo en este momento el nombre, pero en nuestros días, lamentablemente, la prisión preventiva ha pasado, en algunos casos, no en todos, de ser un instrumento de resolución judicial, estrictamente académico, jurídico, a también pasar a ser un instrumento mediático.
saludo y me alegra ver que hay magistrados que no se dejan mellar por la presión mediática que pueda haber en los casos concretos. Nosotros como abogados, como estudiantes de Derecho, debemos ver los casos con objetividad. Eh, yo les digo, si yo me quito la medalla de abogado y pienso como un ciudadano a pie, diría, en efecto, hay impunidad, hay corrupción, entre otras cosas. Pero cuando me pongo la medalla de abogado, que la tengo siempre puesta, mi razonamiento es diferente. Mi razonamiento, y espero que el de ustedes también, es técnico. A ver, prisión preventiva. El hecho es grave. Ok, parece grave. Vamos a los elementos de convicción. ¿Hay elementos de convicción? No hay. Ok, si no hay, ¿por qué prisión preventiva? La pena, no supera los 4 años. Oye, si no supera los 4 años, ¿por qué prisión preventiva? Peligro procesal, peligro de fuga, obstaculización, no hay, ¿por qué prisión preventiva? Entonces, nosotros como abogados debemos tener siempre puestas las medallas o siempre puesto ese código encima, ese código penal, procesal penal encima, esa constitución encima, que nos permite evaluar estos casos de manera objetiva. Seamos objetivos en nuestros razonamientos, todos jugamos un papel importante en la administración de justicia. Los operadores de justicia somos agentes importantes para que en efecto se puedan resolver causas de manera justa. El juez tendrá que resolver con objetividad, el fiscal tendrá que actuar con objetividad en su investigación, en sus requerimientos, y el abogado defensor no escapa también a ese deber de objetividad. Y es más, el abogado defensor tiene un papel mucho más importante, que es de actuar con moralidad, actuar con ética en atención a los valores que como abogados debemos ejercer. La sociedad civil tiene una visión errada de lo que es el abogado y la idea es que nosotros, desde el lugar en que nos encontremos, desde el rol que tengamos que jugar en este partido, pues hagamos un trabajo de tal manera que la sociedad pueda cambiar esa visión que se tiene del abogado. Estimados amigos, de repente ese es un poco el alcance que quiero dar con ustedes. Agradezco la invitación de los amigos de Magister. Me disculpo, tenía una reunión a las 10, a las 12 en el Colegio de Abogados de Guaguara, pero si hay alguna pregunta, alguna observación, con todo gusto, atento a poder absolver. No habiendo más preguntas por parte de los participantes, estimado doctor Jorge Luis Conde Reyes, el Instituto de Formación Jurídica Magíster le da las gracias por la excelente ponencia brindada el día de hoy. Asimismo, esperamos volver a contar con su participación en próximos eventos académicos que viene organizando el Instituto Magíster. Saludos cordiales, estimado doctor. Y les agradezco la invitación, con todo gusto a seguir participando. Rescaté una pregunta nada más respecto al ITP, si el ITP puede ser considerado un grave y fundado elemento de convicción, o un grave y fundado elemento de convicción en el cual se puede determinar el factor predominante y el factor contribuyente. Sí, es un grave y fundado elemento de convicción. ¿Por qué? Porque la inspección técnico-policial, con resultados o conclusiones realizados también por un especialista en tránsito, te va a decir qué agente tuvo el factor determinante y qué el contribuyente. El factor determinante es quién determinó, quién desencadenó el hecho fatal, y el contribuyente de repente es quien tiene en menos intensidad responsabilidad, pero que termina jugando un papel importante para el desenlace del hecho delictuoso o el hecho lamentable. Sí, es considerado un elemento fundado y grave. Bien, dicho esto, les agradezco la paciencia, les agradezco su tiempo y espero volver a verlos muy pronto. Gracias, buen día con todos.